Hola, hola. Para esta tarde lo que vamos a ver es el capítulo 13 del libro de Hibbeler, que nos dice la segunda ley de Newton, que la sumatoria de fuerza va a ser igual a la masa por la aceleración. A diferencia del curso de estática, todo lo igualábamos a cero, toda fuerza era igual a cero porque no se iba a mover. En este caso, mientras tengamos una velocidad variable, o mejor dicho, una aceleración, vamos a ver que toda fuerza va a ser igual a una masa, a la masa del objeto, por la aceleración del mismo. Entonces, para los ejercicios que están planeados hoy, estas cuatro fórmulas son las necesarias para poder resolver toda la tutoría, por así decirlo. Entonces, vamos a ver que la fórmula del desplazamiento es la que vimos la semana pasada, donde me dice que el desplazamiento final va a ser el desplazamiento inicial más la velocidad por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. También vamos a ver lo que es la fricción, y a diferencia de estática, es que en este caso se va a usar el mu cinético. ¿Por qué? Porque ya el cuerpo va a estar en desplazamiento. En estática buscábamos el punto o el mu que me fuera a dar ese punto donde él precisamente iba a empezar a moverse. En este caso, obviamente dependiendo del ejercicio, vamos a tomar el mu cuando ya se está desplazando el objeto. Y finalmente tenemos la fórmula de la velocidad final, que en este caso la velocidad va a ser igual a la velocidad inicial más una aceleración por un tiempo. Entonces, ¿qué me dice el primer ejercicio? Me dice determinar la aceleración del bloque, de los dos bloques, cuando el sistema es soltado desde el reposo. El coeficiente cinético de fricción es μk y la masa del bloque es m, y me dice que no tome en cuenta la masa de la polea. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vea que en este ejercicio hay dos planos, el plano X y el plano Y. Yo ya me adelanté un poco y hice los diagramas de los cuerpos de los dos bloques. Entonces, en el primer bloque lo que vamos a tener es que la masa por la gravedad me va a hacer jalar a la otra caja, al otro cuerpo E, y se me va a generar una tensión en esta cuerda. Entonces, como él va a empezar a desplazarse hacia abajo con una velocidad variable, vamos a tener una aceleración. Ahora, exactamente nos va a pasar en el otro cuerpo, en el cuerpo E. A diferencia que vamos a tener una fricción, porque vea que está rozando contra el suelo. Entonces, según sea su normal, así va a ser el efecto de la fricción. Entonces, para el cuerpo A vamos a tener que la sumatoria de fuerzas en sentido Y va a ser igual a la masa por la aceleración con la que va bajando. Entonces, ¿qué vamos a tomar en cuenta en Y? Entonces, en Y tenemos la tensión hacia arriba, podemos tomarla positiva. Le vamos a restar la masa por la gravedad. Masa por gravedad, recordemos que es un peso, y un peso es una fuerza. Y después lo vamos a igualar a la masa por la aceleración del cuerpo. Entonces, todo lo que tengamos al lado izquierdo va a ser una fuerza. Una tensión es una fuerza y una masa por una gravedad también es una fuerza. Entonces, todo lo que tengamos en el diagrama de cuerpo lo vamos a colocar a la izquierda, y a la derecha simplemente vamos a igualar a la masa por la aceleración de ese cuerpo. Entonces, ya aquí tenemos nuestra primera ecuación. Esto la vamos a nombrar como 1. Ahora, vea que en el cuerpo A no tenemos ninguna fuerza en sentido X, entonces no vamos a tomar nada en cuenta en ese sentido. Entonces, ahora para el cuerpo B hacemos lo mismo, analizamos en sentido Y.
Entonces, ¿qué tenemos en sentido Y? Vamos a tener una normal, un peso del mismo bloque, que sería la masa por la gravedad, y eso lo vamos a igualar a la masa por la aceleración del cuerpo. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar con este cuerpo en el sentido Y? Como en Y no se va a desplazar, o sea, el cuerpo B va a moverse hacia la izquierda sobre el mismo piso, en el sentido Y no se va a mover, entonces esto se cancela. Entonces, la ecuación me va a quedar que la normal va a ser igual a la masa por la gravedad. Entonces, ya ahí en el cuerpo E estaríamos encontrando su normal. Ahora, lo que podemos hacer es encontrar o tomar en cuenta el sentido de X. Entonces, sumatoria de las fuerzas en X va a ser igual a la masa por la aceleración en X. Entonces, ¿qué tenemos en X? En X nos dice que tenemos una tensión, tenemos una fricción, μk, y vea que esa fricción, o sea, el coeficiente lo necesitamos multiplicar por la normal para que sea fricción. Entonces simplemente la normal va a ser la masa por la gravedad. Y esas serían todas las fuerzas. Entonces ahora lo igualamos a la masa por la aceleración del cuerpo en X. Entonces simplemente todo esto va a ser la fricción. Todo eso es la fricción del cuerpo B. Entonces aquí tendríamos nuestra segunda ecuación. Entonces ponemos acá número 2 y ya tenemos de incógnita la tensión y la aceleración. Entonces vea que todo lo que nos da en el problema está en variables, en letras, por así decirlo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Nos están preguntando la aceleración. Entonces, para poder determinar la aceleración, necesito encontrar la tensión. Entonces, podemos despejar la tensión para encontrar la aceleración. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es que de la ecuación 1 despejamos la aceleración. Entonces, ¿cómo me va a quedar esa aceleración despejada? Entonces, vea que la aceleración va negativa por el sentido de movimiento. Entonces, la colocamos positiva. Entonces, la aceleración va a ser igual a menos la tensión dividido entre la masa. Y a eso le sumamos la masa por la gravedad y lo volvemos a dividir entre la masa. Entonces vea que aquí masa se me va con masa y me va a quedar solo lo que es la gravedad. Entonces ya con esta ecuación despejada, lo que vamos a hacer es que a la ecuación 2, donde está la aceleración, le metemos esta aceleración ya despejada. Entonces voy a colocar aquí de la ecuación 2, entonces vamos a tener que la tensión va a ser igual a la masa por la aceleración más el μk por la masa por la gravedad. Entonces ya ahí tenemos lo que hice fue pasar al lado derecho y despejar solamente la t. Ahora en esta aceleración vamos a sustituir la aceleración de aquí. Entonces me va a quedar de la siguiente manera. Entonces ya una vez sustituido, vea que podemos cancelar masa con masa de acá y esta gravedad me quedaría multiplicada con una masa. Entonces lo que voy a hacer es simplificar un poquito más. Entonces de ahí lo que hice fue simplificar un poco más y podríamos darle otro paso para terminar de simplificar la ecuación. Vea que esta tensión
de aquí es negativa. Entonces si la pasamos al otro lado, habrían dos tensiones. Porque está negativa, entonces pasa a sumar una tensión más otra tensión, son dos tensiones. Y cuando tenemos las dos tensiones de acá, este 2 lo podemos pasar a dividir. Entonces me va a quedar un medio. Entonces me va a quedar un medio por, entonces si sacamos este y esta, que son iguales, a factor común, lo pasamos afuera, entonces me va a quedar 1 más mu k y el factor común multiplicando masa por gravedad. Y ahí tendríamos la tensión despejada. Entonces para poder despejar la aceleración podemos hacer lo mismo. Simplemente es jugar cuando tenemos dos ecuaciones y dos incógnitas, es hacer un sistema de ecuaciones. Entonces vea que ya tenemos la aceleración y la tensión despejada. Entonces eso es lo que nos está pidiendo el ejercicio.